Bienvenidos a la mesa número 6 que tiene como título La inteligencia artificial y la sociedad y que va a estar tratando realmente conceptos relacionados con la inteligencia artificial, pero dentro del marco de la ética, de la educación y de los problemas sociales, ¿no? que va a tener el aprendizaje y los problemas sociales, por supuesto, dentro de este grandísimo tema que lógicamente nos atañe a todos porque ya forma parte consustancial de nuestras vidas, tanto desde el punto de vista cotidiano, en nuestra vida en el en el día a día, como desde el punto de vista profesional. Tenemos en esta mesa redonda cuatro conferencias, es decir, tenemos cuatro especialistas que todos han tenido o están dentro de una formación doctoral o de magíster y que ya tienen ya, por supuesto, un camino recorrido dentro de la temática. Comenzamos la mesa, vamos a darle entonces la palabra al investigador, en este caso Leonardo Manrique Méndez, para que haga la presentación de su ponencia. Recordando, por favor, que son 15 minutos nada más. Quisiéramos que sí el tiempo se respetara, por favor, y que además recuerden que las preguntas pueden ser por el chat o pueden ser al final levantando la mano. Pero, por favor, 15 minutos de exposición. Muchas gracias. Tiene la palabra Leonardo. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Ujú. ¿Me confirman si es que se ve mi pantalla? Sí, Sí, Leonardo, se se ve ve, súper bien sin y se problema. escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, yo soy Leonardo Manríquez. En esta oportunidad le voy a hablar respecto de un trabajo titulado Ética en la rotación laboral en la era de la inteligencia artificial, condición para el crecimiento económico o forma de exclusión laboral. Entonces, esta presentación va a estar estructurada en cuatro grandes secciones: una introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones de este trabajo. Entonces, a modo de introducción, las nuevas oportunidades de negocio, las innovaciones que nosotros presentamos o que se evidencian en los mercados, lo que generan es rotación laboral. Sí, generan rotación laboral o entiéndase rotación laboral, ¿verdad? Como este flujo de individuos que queda desempleado o este flujo de individuos que también se traslada, se mueve de un eh, trabajo a otro. ¿Sí? Entonces esto ha tomado más relevancia hoy en día con la inclusión de la inteligencia artificial en el mercado laboral, ¿verdad? Esto está transformando el mercado laboral, entonces ha intensificado esta rotación laboral que hoy existe. ¿Sí? Entonces, la rotación laboral es importante comprender desde la perspectiva del crecimiento económico. O sea, en esta figura que tengo acá aparecen algunas representaciones para países de la OCDE, para países no de la OCDE, ¿verdad? Para la Unión Europea, para el Reino Unido, donde se puede evidenciar que existe una correlación positiva y diferente de cero entre el crecimiento económico de las naciones y la rotación laboral. Entonces, la discusión de la rotación laboral hoy en día tiene relevancia. Entonces, en base a este sentido, la pregunta de motivación es, ¿la IA genera crecimiento económico o exclusión laboral? ¿Sí? Si bien está generando esta rotación, la IA al implementarse, ¿está distorsionando esta rotación laboral o se está haciendo responsable, ¿verdad? Y estamos creciendo responsablemente en términos económicos. Entonces, coexisten tres posturas, ¿verdad?, para responder esta pregunta. Una postura positiva, una negativa y una neutral. La positiva hace referencia respecto a los incrementos de productividad en el mercado laboral implementados a través de la inteligencia artificial. En la otra arista, ¿verdad?, tenemos la perspectiva negativa, que en casos extremos, Harari, por ejemplo, menciona o introduce el término de la clase inútil, de estos tipos de individuos, ¿verdad?, que son reemplazados con inteligencia artificial y que no tienen las capacidades para reacomodarse en el mercado. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de que de estos dos polos opuestos, también existe una postura un poco neutral que dice, ¿verdad?, que el foco o la discusión no tiene que concentrarse en los efectos positivos o negativos, sino que en cómo las personas, ¿verdad?, o más bien las instituciones,
generan escenarios para que estos efectos sean positivos o sean negativos. Entonces hay un rol importante de la institucionalidad. Esta discusión de estas tres posturas es aún más relevante cuando nosotros estamos tocando el tema del trabajo, porque el trabajo lo podemos comprender como una fuente productiva, ¿sí? Desde una mirada objetiva, pero también tiene una mirada subjetiva que dignifica a la persona. Sí, por lo tanto, cuando nos vamos a la arista negativa, entonces la pregunta es si estamos quitando todos los empleos a las personas, también le estamos quitando la dignidad. O sea, hoy nos debemos hacer responsables de esa discusión. Entonces, en este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar en qué medida los impactos laborales de la IA constituyen una condición para el desarrollo o una forma de exclusión estructural en los mercados laborales contemporáneos y se hace una revisión, ¿verdad?, de los estudios más recientes que tienen una mirada positiva, de los estudios más recientes que tienen una mirada negativa y se toman grandes voces, ¿verdad?, que voy a mencionar más adelante para tomar esta perspectiva neutral. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Reviso algunos de los artículos más relevantes y más recientes, por cierto, ¿verdad? Que tienen perspectivas positivas, negativas y neutral. Con eso vamos a realizar un análisis cualitativo y vamos a ser capaces de identificar tendencias. Tendencias positivas, tendencias negativas, tendencias neutrales, ¿verdad? Que nos van a poder permitir capturar el pulso del efecto de la inteligencia artificial en la rotación laboral, ¿sí? Hacia dónde va. Entonces, como les mencioné, ¿verdad? Para esta posición neutral utilizo grandes referentes como Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson también, entre otros, ¿sí? Entonces, una vez que se realiza este análisis cualitativo, se identifican o se reconocen más bien tres posturas o tres tendencias, mejor dicho, para esta opción negativa del impacto de la IA en el mercado laboral, entonces para esta exclusión laboral, y tres también tendencias positivas para esta productividad o para este motor en el crecimiento económico. Entonces, respecto de estas negativas, la he tildado como riesgos y sustitución laboral, donde destaca sustitución de empleo en múltiples niveles de cualificación. Importante porque hace muchos años se viene hablando de que no solo la IA, sino que la automatización en general está generando este desplazamiento a nivel operativo, ¿verdad? De los puestos de trabajo. Sin embargo, hoy en día la IA ya está reemplazando puestos que no son tan operativos. Sí, incluso en algunos casos se habla que está alcanzando, ¿verdad? O pudiese reemplazar niveles de gerencias medias. ¿Sí? Impacto desigual por demografía, geografía y sectores. O sea, existe un impacto heterogéneo, desplazamiento laboral, nuevas demandas laborales y fricciones. O sea, este desplazamiento de las personas está generando fricciones en los mercados, fricciones en los salarios de los mercados, porque se están variando las demandas, ¿verdad? Hay aumentos o hay reducciones de demanda en cada uno de los casos. Por la parte de los factores positivos, se ha tildado creación de nuevos roles y aumento de productividad, creación de nuevos empleos y habilidades. O sea, la IA está generando nuevas oportunidades en los mercados, complementariedad humano-IA y mejora de la productividad. O sea, la IA no es mirada en este sentido como un enemigo, sino que potencia la relación entre el empleado y el cliente en este caso, y reducción de desigualdades y transición inclusiva. O sea, la IA al reacomodarse con estos nuevos puestos, lo que está entregando es una nueva sensación a estas personas que se están reacomodando en los mercados. Transversalmente a esto existe el rol de la institucionalidad. Sí, ahí aparece con un signo de interrogación, ¿verdad? Para que comprendamos de manera general qué es la institucionalidad, o más bien tomemos la definición de estos referentes que mencioné, Daron Acemoglu. Sí, es todo este conjunto de normas, ¿verdad? Que valga la redundancia, nos norman la sociedad. Sí, o sea, ¿qué tan malos son estas tendencias que están a la izquierda? ¿Qué tan buenas son estas tendencias que están a la derecha? Lo que nos dicen estos grandes referentes es que hay un conjunto de normas que las pudiese regular o no. ¿Sí? Entonces, el foco en ese sentido, hay un foco importante desde la institucionalidad, es decir, desde las personas que hacen política, que toman decisiones. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, ¿verdad? Uno, dentro de los aspectos más relevantes de estas tendencias, o que podemos identificar de estas tendencias, sustitución de empleos, pero acá hay una cosa importante que ya adelanté, ¿verdad? Hoy día ya no hablamos de la sustitución de empleo a nivel operativo,
porque la IA ya no es solo una herramienta, hoy en día se está hablando de inteligencia artificial como un agente, por lo tanto ya está reemplazando niveles no tan operativos. ¿Sí? Entonces, centrar el análisis o centrar la discusión hoy en día completamente en el reemplazo operativo sería incorrecto, porque eso viene ya cerca de los años 80, si es que no es antes de cuando se empezó a ingresar de la automatización, o sea, desde la revolución industrial se empezó a sustituir el trabajo humano, ¿sí? Y desde ahí que estábamos hablando desde el reemplazo operativo, hoy en día estamos hablando de la IA ya como un agente, ¿sí? A un nivel no tan alto en términos gerenciales, pero sí se habla de un nivel medio. O sea, ya se está advirtiendo a niveles gerenciales medios. Eh, Deshumanización, o sea, existe una cierta desconexión, ¿verdad? Por parte de un individuo, ¿verdad? Cuando ya no tiene este trato con las personas, ¿sí? O sea, es muy diferente ir a conversar con una persona que estar siendo atendido por una pantalla que a veces no me entiende. ¿Sí? Que puede rápidamente encontrar todo lo que yo necesito, pero no entiende que estoy apurado, quizás. ¿Sí? Entonces, también hablábamos de impacto heterogéneo y fricciones en los mercados. O sea, este impacto o esta visión negativa de la IA en el mercado laboral no nos está pegando a todos de la misma forma. No afecta de igual forma a los empleos tipo STEM versus los no STEM. ¿Sí? No afecta de igual forma a las personas que son más jóvenes, que se pueden adaptar más rápido, o a las personas, ¿verdad?, de mayor edad que ya no tienen la capacidad para especializarse. ¿Sí? Entonces hay efectos heterogéneos. Y respecto de las fricciones de los mercados, cuando salen personas del mercado por culpa de la inteligencia artificial, esas personas necesitan seguir trabajando. Entonces, esas personas están atendiendo otros mercados. Entonces, están generando, ¿a qué me refiero con fricciones en los mercados? Están generando fricciones en los salarios. ¿Sí? Entonces, se están viendo también afectados los salarios y eso nos puede llevar a riesgo de automatización, ¿sí? Porque siempre hemos hablado, por ejemplo, de el caso de una persona de alta edad, ¿verdad? Que no tiene un trabajo tan cualificado, que es reemplazado por la inteligencia artificial. Lo que nos diría una política entonces es que, bueno, podemos especializar a esa persona para que pues, se pueda reintegrar. Sí, pero luego esa fricción, eso genera la fricción en el mercado, porque la empresa, desde una mirada de maximización de beneficio, ahora quizás le va a ser más costoso contratar a la misma persona que está más especializada, deberíase pagarle un salario más alto. Entonces ahora yo puedo justificar como empresa que no tengo para pagar un salario más alto, por lo tanto voy a utilizar una inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces tengo ese riesgo o ese loop que puedo caer en casos extremos a la automatización. En la otra vereda teníamos nuevos roles, ¿sí? Teníamos nuevos roles que generan los impactos de la inteligencia artificial en la empresa. Tenemos el concepto de reinstalación, ¿sí? O sea, hoy en día está lleno de nuevos puestos que están relacionados con inteligencia artificial, ¿verdad? Que entregan un servicio de gratificación personal a la persona, ¿verdad? De readaptación. Por otra parte, un poco más económica, también tenemos el concepto de ventaja competitiva que escribía Michael Porter ya hace muchos años, ¿verdad? Con estos nuevos roles. O sea, las empresas pueden diferenciarse con estas implementaciones de la inteligencia artificial en el mercado. Concepto importante y destacable, la relación triádica. O sea, que agrega valor en la relación. ¿A qué me refiero con la relación triádica? O sea, no miremos a la inteligencia artificial como una herramienta que nos amenaza, sino que nos potencia. ¿Qué sentido? La relación triádica, ¿verdad? Viene entre la relación del empleado, tecnología y cliente. O sea, cuando implementamos, cuando automatizamos tareas, vamos a ser capaces de llevar esas tareas que son rutinarias hacia la automatización, permitiendo que los empleados generen más valor en la relación con el cliente. Transición y reducción de desigualdades, ¿verdad? Hablábamos de este efecto de reacomodación, ¿sí? Y la presencia de nuevas oportunidades en los mercados laborales a través de la inteligencia artificial. ¿Qué nos decía esta noción ni optimista ni pesimista, que lo importante era el grado de institucionalidad, cómo estaba funcionando la institucionalidad? O sea, estos efectos positivos van a ser buenos siempre y cuando la institucionalidad lo permita. Si estos efectos negativos pueden ser más malos aún
si la institucionalidad también lo permite, ¿sí? Que son todo este conjunto de normas. Entonces, dentro de los hallazgos más importantes a destacar de este análisis cualitativo es que la IA genera más empleo de lo que está desplazando hoy en día. Y eso ha sido demostrado en economías emergentes, en economías desarrolladas. Son carecientes los trabajos en economías no desarrolladas. Resultados están condicionados a la institucionalidad. O sea, esto es de lo más importante, porque siempre vamos a hablar de lo negativo y de lo positivo, pero acá hay un stop, que hay algo que puede hacer que lo bueno sea más bueno y hay algo que puede hacer que lo malo sea más malo. ¿Sí? El conjunto de normas de nuestra sociedad. ¿Cuáles fueron las limitaciones de esto, verdad? Gran parte de estos trabajos están enfocados en economías desarrolladas. Sí, es muy poca la evidencia, por ejemplo, para nosotros como Latinoamérica, ¿verdad?, de qué está sucediendo. Sí, si bien en nuestro caso en Chile existe también esta relación entre crecimiento económico y rotación, la evidencia de cómo está afectando la IA al mercado laboral no es tan clara todavía. Aunque somos líderes en la implementación de la inteligencia artificial en la región, todavía no tenemos evidencia tan clara de cuáles son los impactos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la misma definición de la IA. ¿Sí? La IA la podemos comprender como una tecnología GPT, una tecnología de propósito general. Y las tecnologías de propósito general, ¿verdad? Para medir su impacto, esto toma tiempo. ¿Sí? La electricidad fue una tecnología de propósito general y todavía no podemos calcular cuál ha sido el efecto económico, por decirlo de alguna manera, de la implementación de la electricidad. Entonces, la IA está iniciando, hay tiempo todavía para tomar decisiones, ¿verdad? Para reconstruir o modificar esta institucionalidad, ¿verdad? De modo que nos lleve a contrarrestar estos impactos negativos y a potenciar estos impactos positivos. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchísimas gracias a Leonardo porque la verdad ha sido inglés, con el uso del tiempo. Vamos entonces a ver, aquí hay algunas preguntas. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Levantan la mano para poder debatir. Em, bueno, Leonardo, hay una primera pregunta que va a cómo tú consideras, viendo todos estos retos, por supuesto, del mercado laboral, y para el mercado laboral hay que formarse, ya sea desde el punto de vista profesional o en los oficios, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que debe ser esa formación en una u otra? ¿Más especializada o de una manera mucho más general? De acuerdo a los retos que se plantean, bueno, que se plantean ya en el presente y por supuesto a futuro. Claro, en términos de la inteligencia artificial, bueno, ya no es debate que esto tiene que ser implementado ya desde temprana edad. O sea, eh, un concepto muy importante transversal en la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no es para repetir, sino que es para poder aprender. O sea, muchas discusiones, o si vamos al caso de los computadores, cuando se prometía, ¿verdad?, el primer computador, que iba a ser un proceso más entretenido, pero hoy en día cuando nosotros utilizamos los computadores, siempre buscamos eficiencia, no aprendizaje. Entonces, la noción importante de la implementación de la inteligencia artificial en la educación temprana tiene que ver o tiene que estar relacionada con esto como una herramienta que nos sirva para pensar, ¿sí? Para aprender, no para ser aprendidos, ¿sí? Y esto no solo en la educación temprana, sino que transversalmente, de manera general. O sea, podríamos estar toda la tarde discutiendo de cuál tendría que ser una política, ¿verdad?, para reacomodar en ciertos sectores. Probablemente sea más fácil la respuesta si lo llevamos a la discusión al caso de los sectores STEM, que son probablemente los que estén más preparados para este cambio, a sectores que son más jóvenes. Justamente eso tenía que ver, ¿verdad? Una de las tendencias negativas. Existen efectos heterogéneos, entonces hay que hacer políticas focalizadas. Y en estos casos, ¿qué mecanismos institucionales consideras más urgentes precisamente para evitar esa rotación que derive a una exclusión estructural y a una desigualdad más creciente? ¿Cuáles tú consideras, te preguntan, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser esos mecanismos institucionales? Esos mecanismos institucionales, pensando desde, a ver,
lleva una discusión eh, trato de mezclar dos perspectivas en esta presentación. Una perspectiva un poco más desde el punto del negocio, económica, o sea, empresarial, pero yo también me refiero, como bien menciona, a la institucionalidad, o sea, ¿quién norma esto? ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo que podríamos pensar es el diseño de políticas que sean inclusivas en el sentido de que permitan, no quiero hablar de regulaciones estrictas en los salarios, por ejemplo. Voy a dar el ejemplo de esta persona que sale del mercado por una automatización, sale con la esperanza de que puede especializarse. Sin embargo, después el día de mañana la empresa para él tiene un salario más alto, le es más costoso, la persona se va a quedar fuera igual y en caso extremo vamos a converger a la automatización total en ese caso de la empresa. ¿Sí? Entonces, en esos casos extremos, lo que yo recomendaría es reacomodar a las personas, ¿sí? Pero no entregar falsas expectativas a las personas, ¿sí? Porque la sensación de reacomodación a veces entrega esa perspectiva de falsas expectativas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, lo que podría recomendar lo que podría recomendar en ese caso es potenciar o lo que la política esté orientada a potenciar esta relación que definí como triádica, esta relación triádica que nosotros estamos acostumbrados entre el cliente y el empleado, entre medio posicionar a la tecnología que me permita cierto grado de automatización, pero que eso me desarrolle tareas que son operacionales, cosa que me permita tener esta relación entre el cliente y la persona y no perder esa conexión para la que creo que todavía hoy no estamos preparados de manera general. Pero es compleja la pregunta porque tiene que ver con un diseño de alguna política y generalmente los que tienen la decisión en estos casos son las empresas, los que están tomando las decisiones el día a día. ¿Sí? Es emergente el tema, hay que tomar decisiones, la normativa está existiendo, pero todavía no se ha entrado a las regulaciones del mercado, que son temas un poquito más complejos, generan otras distorsiones. A veces por solucionar un problema vamos a generar otras distorsiones. Ok. Bueno, le agradecemos entonces a Leonardo y a continuación, si no hay otras preguntas de momento, vamos entonces a un bloque porque ya vamos a ir ahora más directamente a la cuestión que tiene que ver ya con la ética dentro de la inteligencia artificial. Lo que no quiere decir que esta primera ponencia no lo haya tocado, pero se centraba más en los problemas del mercado laboral. Y entonces vamos a darle la palabra al investigador Christopher Acuña, que va a seguir ahondando en esta idea inicial que nos ha presentado Leonardo, presentando su ponencia La doble brecha en América Latina, desigualdad económica y brecha digital urbana rural en la era de la transformación digital. Y después vamos a escuchar a Jorge Buele hablando precisamente sobre el análisis de las dimensiones del aprendizaje y sus influencias en cuanto a lo ético, ¿no? Atendiendo a la inteligencia artificial. Y vamos a cerrar el bloque realmente con una ponencia sumamente importante y que ya sí va a cerrar, digamos que a puntualizar aspectos muy éticos que son los estatutos éticos y antropológicos de la inteligencia artificial del investigador Eduardo Gutiérrez. Así que en este orden vamos a ver el siguiente bloque y ya ustedes saben sus preguntas, por favor, en el chat. Buenas tardes, ¿me confirman que se visualiza? Sí, Por favor. perfecto. Ya, Ajá. muchas Cada gracias. uno, perdón, cada uno con sus 15 minutos para exponer, por favor. Ya, vamos a cronometrar. Bueno, haremos el esfuerzo. Ya, vamos. Eh, bueno, vamos a analizar un poco la doble brecha en América Latina, cómo una desigualdad económica y una brecha urbano-digital se genera en la era de la transformación digital. Mi nombre es Christopher Acuña, soy actualmente candidato a magíster en Economía y Ciencia de Datos de la Universidad Andrés Bello.
Para introducir el tema, en América Latina, el acceso a las tecnologías digitales y los beneficios derivados del uso no se distribuye de manera equitativa. Esta disparidad no solo refleja desigualdades históricas de la región, sino que además amenaza con profundizar en el presente esta desigualdad. ¿A qué le llamamos la doble brecha? Es un fenómeno crítico que surge de la interacción entre la arraigada desigualdad económica estructural de Latinoamérica, que persiste en una brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Esta brecha va más allá del simple acceso físico a Internet o dispositivos electrónicos, implica que faltan competencias de las personas necesarias para el uso significativo, que se apropien de forma crítica de estas herramientas digitales y puedan traducir estas tecnologías finalmente en bienestar. La inteligencia artificial actúa como un factor que amplifica estas desigualdades si no se toma, como se mencionó anteriormente. Integración avanzada requiere no solo conectividad de alta calidad, sino que también habilidades técnicas especializadas, una sólida alfabetización crítica y una presencia institucional robusta, condiciones que no muchas comunidades rurales, como se sabe, al menos en Chile, no poseen. Ahí sí. La brecha digital como un fenómeno estructural. Evolución del concepto. Inicialmente la brecha digital se entendía como una diferencia entre quienes tenían acceso a Internet o computadores y quienes no. Esto, bueno, hace una década era, o dos décadas más o menos era como así. Sin embargo, hoy se reconoce como una noción que es más multifacética, multifactorial y más compleja. Tenemos tres niveles de exclusión digital. La exclusión digital se manifiesta en el acceso físico, que finalmente era el más básico, que es la infraestructura y los dispositivos, las habilidades personales de uso, que es la capacidad de navegar, operar y utilizar estas herramientas digitales, y cómo se apropia de forma significativa, que es la habilidad para utilizar la tecnología de manera crítica, ética y provechosa, y que se adapte a las necesidades locales. Reflejamos las desigualdades históricas. La brecha digital no es un fenómeno aislado, ¿cierto? Es una expresión de las profundas desigualdades económicas, educativas, territoriales y culturales que caracterizan a Latinoamérica por décadas. Esta es una exclusión que es múltiple y lamentablemente persiste. Tenemos una injusticia epistémica. Esta brecha niega a vastas poblaciones el derecho fundamental a producir y acceder a conocimiento en igualdad de condiciones. La ciudadanía digital, por lo tanto, no se puede reducir a simplemente estar conectado, sino que a estar representado, activo y con el poder de agencia en el ecosistema tecnológico. La IA y la complejidad adicional. La incorporación de la inteligencia artificial acentúa la dinámica. La IA exige niveles que sean de alfabetización digital más complejos, una comprensión del funcionamiento algorítmico y habilidades para tomar las decisiones mediante los sistemas automatizados que agravan la desigualdad para quienes ya además están en desventaja por lo anterior. Conclusión, la brecha digital urbano-rural no es un problema que esté técnicamente aislado, sino una manifestación territorial de desigualdad estructural, que históricamente margina a ciertos grupos. Es una brecha de derechos, oportunidades y capacidades para participar plenamente en una vida social en el contexto actual que sabemos que es cada vez más digitalizado. ¿Cuáles son posibles impactos? En la educación, tenemos disparidades en pandemia, esto se vio, ¿cierto? Que durante la pandemia del COVID-19, las plataformas digitales educativas exponen crudamente la exclusión de estudiantes rurales, mientras en zonas urbanas se mantenía cierta continuidad pedagógica, ¿cierto? En comunidades rurales la falta de internet, los dispositivos o electricidad interrumpen los procesos formativos de los estudiantes. No solo es infraestructura, esta brecha además revela que la desigualdad tiene una profunda fractura en las condiciones de participación de la vida digital contemporánea. La conectividad escolar es baja y la distribución de dispositivos no siempre se acompaña de capacitación o un o un contenido contextualizado. Algunos datos clave, según la CEPAL el año 2023, el 43% de los hogares rurales en América Latina tenía internet, mientras que frente al 74% de hogares urbanos. Esta disparidad subraya la magnitud del desafío, ¿cierto? A pesar de que sabemos que la población rural es cada vez menos, pero los números hablan. La reproducción de la brecha. La digitalización educativa sin una justicia educativa previa que aborde las desigualdades estructurales de cobertura y calidad tiende a reproducir e incluso acentuar las mismas brechas que ya existen. La tecnología por sí sola no es una solución mágica. Ahí sí. Impacto en la salud y el empleo.
límites de la telesalud en zonas rurales, la expansión de los sistemas de telesalud, no sé si están al menos, claro que en Chile hoy día esto está como muy en boga, muchas clínicas ofrecen este producto, eh, a pesar de ser una solución prometedora, evidencia los límites de la inclusión digital en las zonas rurales. Existen dificultades de conectividad, sino que también de disponibilidad de equipamiento básico y personal médico capacitado. En salud, en contextos donde el IA comienza a integrarse al triaje automatizado, diagnósticos iniciales o gestión de turno, la desconexión tecnológica se traduce directamente en que la brecha al acceso es el derecho fundamental de la salud para las poblaciones rurales. En el empleo, oportunidades laborales limitadas. Las oportunidades laborales vinculadas a plataformas digitales como, por ejemplo, teletrabajo o trabajo remoto, o la formación de habilidades tecnológicas es escasa e inaccesible para personas que en zonas rurales no tienen la infraestructura ni las competencias necesarias para poder acceder a este tipo de empleo. Segmenta el mercado laboral. Esta situación genera una clara segmentación del mercado. Las posibilidades de adaptación al nuevo mundo del trabajo y acceso a empleos de mayor calidad dependen cada vez más de dónde se vive y de la calidad del entorno digital disponible. Impactos en participación ciudadana y desafío ético. Como participación ciudadana tenemos digitalización del Estado. En numerosos países de la región, la digitalización del Estado avanza con iniciativas de gobierno electrónico, trámites en línea, acceso remoto a información pública, buscando eficiencia y transparencia. Yo aquí quiero citar un ejemplo de que en Chile pasó de una persona mayor ya, digamos, 80 años, que no podía sacar su pase único de traslado porque no sabía usar una plataforma digital. Entonces genera de inmediato una desigualdad y una brecha que lamentablemente a esa persona la excluye de la vida en ese momento contextual de que había que tener un pase en Carabineros para si no cometer una falta. Entonces aquí hay un problema que se evidencia. La exclusión rural sin conectividad adecuada o una alfabetización digital mínima, la ciudadanía rural queda efectivamente excluida del proceso. Esto no vulnera solo el principio de igualdad ante la ley, sino que debilita la democracia al limitar el ejercicio efectivo de un derecho civil y político, lo que acabo de mencionar. Desafío ético, injusticia distributiva. Los beneficios de la revolución tecnológica, especialmente los que derivan del IA, corren el riesgo de concentrarse de forma desproporcionada en las élites urbanas y conectadas, dejando al resto de la población al margen de la innovación, el bienestar y un posible desarrollo personal. Vulneración de los derechos fundamentales. La exclusión digital se convierte en una vulneración directa de los derechos esenciales, como educación, información, salud, trabajo digno y participación política efectiva. Invisibilización algorítmica. Las poblaciones que están desconectadas no están generando data, lo que significa que la realidad, lengua, costumbre, situación económica que podamos los economistas analizar para poder mejorar su calidad de vida, no lo podemos ver en una base de datos. Entonces, este modelo o un modelo predictivo no los entrega información de esa población y esto los omite de una forma estructural epistémica. Entonces, es complicado que esas personas no estén presentes en cierto medio digital. Ética situada. La ética de la IA en América Latina debe ir más allá de los debates abstractos globales. Debe incluir como principio básico el derecho a no quedar fuera del futuro digital y reconocer las brechas territoriales como una condición de posibilidad para una justicia tecnológica. Hacia una transformación digital inclusiva. Ciertos principios vamos a mencionar. Para cerrar una doble brecha o intentar cerrar una doble brecha, se requiere un enfoque integral que vaya más allá de intervenciones particulares fragmentadas. Son necesarias políticas públicas que sean sostenidas, contextualizadas y con un fuerte componente de justicia social. Como una primera opción sería expandir infraestructura con equidad. La conectividad debe ser considerada derecho habilitante, al mismo nivel que el acceso a servicios básicos. Esto implica inversión pública robusta, alianzas estratégicas con sectores privados, como por ejemplo Starlink, y marcos regulatorios que prioricen el acceso universal sobre una rentabilidad inmediata, que llegue a las zonas más remotas. Capacitar y democratizar la alfabetización digital. No basta solamente con conectar, también tenemos que capacitar. La alfabetización digital crítica debe integrarse desde los primeros niveles del sistema educativo y extenderse en todas las edades, docentes, familias, líderes comunitarios, adultos mayores, etc. Las habilidades digitales deben democratizarse como una herramienta de agencia personal y colectiva. Un enfoque territorial en contenido de plataforma. La inclusión digital exige pertinencia cultural, lingüística y geográfica. Las soluciones digitales incluidas que se basan en IA deben diseñarse y entrenarse con datos representativos de las poblaciones rurales, ¿cierto? Y culturales de América Latina para evitar sesgar y asegurar relevancia. Marcos éticos y legales que incluyan justicia territorial y digital.
Las estrategias nacionales de IA deben contemplar explícitamente la equidad en el acceso a la infraestructura, la educación y la participación en el desarrollo. Esto asegura que la IA no solo grave la desigualdad, sino que contribuye además a reducirla. Em, Ahí está, me ha pasado. Y como conclusión y un llamado a la acción, la transformación digital no es solo un destino inevitable, sino un proceso que debemos orientar activamente desde valores fundamentales como la justicia, la inclusión y la sostenibilidad. América Latina tiene una oportunidad enorme y la responsabilidad histórica de construir un camino hacia la sociedad del conocimiento que no deje a nadie atrás y que garantice que los beneficios de la era digital lleguen a todos los ciudadanos. Eso, creo que estoy en tiempo. Estaba muteada, Yadira, a ver si no la escucho. Vamos, pero Christopher, no, no, pero aquí lo del tiempo, el manejo de los tiempos, ya les digo, yo estoy realmente, hay que felicitarlos. Qué bien, muchísimas gracias, Christopher. Y bueno, ya hay alguna pregunta en el chat que puedes ir viendo. Vamos entonces a darle la palabra a Jorge para que entonces nos presente su trabajo del aprendizaje dentro de la sociedad de Ecuador. Es decir, vamos a ver lo que nos traje este investigador Jorge Buele. Eh, Sí, gracias, Javier. Ya proyecto pantalla. ya. ¿Listo? Sí, me pueden confirmar si ya se está viendo. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas. Bueno, en esta tarde vamos a revisar un poco las diferentes dimensiones de la aplicación de un test, que justamente lo que trata de evaluar es la influencia de estas dimensiones del aprendizaje, que son tres las que vamos a evaluar, con respecto al uso ético de la inteligencia artificial de tipo generativa, y esto en una muestra de universitarios ecuatorianos. Como ya le indicaron, mi nombre es Jorge Buele, soy docente de tiempo completo en la Universidad Tecnológica Indoamérica, en la ciudad de Ambato, en Ecuador. Esta ponencia que estoy realizando es parte de una investigación que publicamos hace poco con otros colegas, con Ángel, con Bosco y con Hugo. Y pues el día de hoy tengo la oportunidad de presentarles pues a manera de ponencia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una pequeña introducción al tema. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para poder hacer este estudio? Los principales resultados, una breve discusión y finalmente las conclusiones. Ya, en primer lugar, ¿qué es lo que nos motivó a realizar esta investigación? El uso de la IA es un término que, más allá que estar de moda, es una ola creciente que está presente actualmente en nuestras vidas, independientemente del rol que nosotros manejemos. Anteriormente un expositor nos mostraba cómo está afectando en la parte de industria. Y justamente estoy trabajando en una investigación de cómo ha afectado el puesto de trabajo del docente, que trabajamos con un colega que es psicólogo. Entonces, esta IA está actualmente en nuestras vidas y de alguna manera se tiene que entender mejor pues, a qué se refiere. Ahora, cuando se habla de IA, no se habla de un término reciente. Bueno, yo soy ingeniero por formación y justamente mi estudio doctoral también lo hice en electrónica. Y bueno, por definición la IA tiene varias consideraciones mucho más complejas de la que nosotros podemos, podemos identificar actualmente. Pero lo que nosotros utilizamos actualmente a través de ChatGPT, Gemini y otro, se trata de la inteligencia artificial generativa, que se trata de la generación justamente de textos, de traducciones, en algunos casos también puede generar obras literarias y demás.
e inclusive que muchos tal vez utilizan en la parte de redacción científica, que tal vez pues varios realizamos también en esta sala. Y obviamente también está ahora enfocada en educación superior. Para nosotros como docentes, bueno, hace unos años lo que teníamos a veces complejidad es el hecho de que el estudiante copiaba y pegaba textos y cuando uno utilizaba un identificador de similitud, aparecían pues textos de otros textos, valga la redundancia, de Internet. Sin embargo, ahora con el uso de la IA es más complejo porque yo considero que por más que el estudiante pues copiaba y pegaba, por lo menos se daba el tiempo de buscar. Sin embargo, ahora a través del teléfono, porque ya ni en la computadora, pues con colocar un texto ya puede recibir una respuesta, que como lo podemos ver en el punto número 2, tiene ciertas consideraciones éticas. La primera con respecto a la desinformación que puede haber con respecto a estos textos, con respecto también a los sesgos de cómo está retroalimentada esta base de datos para podernos dar una respuesta. Hace algunos años un colega hizo un experimento y es que ellos editaron una página de Wikipedia donde se presentaba la información de un personaje famoso. Y luego le pidieron a la IA que les dé la descripción de este personaje famoso. Obviamente hablamos de unos modelos iniciales, no un modelo 3.5. Y obviamente les dio una respuesta equivocada, porque se basa de lo que encuentra en Internet y en este caso la información que se requería, pues era errónea. Y también eso puede llegar a generar dependencia de nosotros al siempre necesitar una respuesta de la IA, en este caso generativa, ¿no? Finalmente, pues esto nos demuestra que más allá de tenerle miedo o de decir que está en nuestras vidas, es también la necesidad de podernos formar con respecto a su uso ético y también de una forma integral. Justamente por ello nos hemos visto motivados a realizar esta investigación que analiza una relación, un estudio correlacional entre las diferentes dimensiones del aprendizaje de un test que les voy a mostrar. Y estas tres dimensiones son la afectividad, la parte cognitiva, conductual. Y esto cómo se relaciona con el uso ético de esta inteligencia artificial generativa. Justamente aquí vamos a topar las cuatro definiciones importantes. La parte afectiva, que se refiere a esas actitudes y a esas emociones que en este caso el estudiante universitario siente cuando utiliza esta IA generativa. La segunda dimensión de este test evalúa, en cambio, qué tanto esta persona conoce o comprende sobre las implicaciones que se dan mientras utiliza la IA generativa. La tercera, en la parte conductual, es con qué frecuencia y de qué forma utilizo esta IA. Y la última dimensión que se ha evaluado es justamente cómo se generan internamente estos sentimientos o estos principios de ética mientras yo utilizo esta tecnología. Ya. Dentro de la metodología que se utilizó para este estudio, se utilizó un enfoque cuantitativo y de tipo correlacional para pues, analizar, en este caso, relación entre variables. Dentro de la muestra, 833 estudiantes universitarios, en este caso de varias universidades del Ecuador, em, que se utilizó para adquirir los datos, en este caso el cuestionario de alfabetización, inteligencia artificial de, bueno, este señor de Asia, que honestamente no sé cómo pronunciar el apellido, es NG. Este test tiene 55 ítems y como pueden ver, tiene una confiabilidad mediante alfa de Cronbach de 0.99, lo cual es muy, muy alto. En este caso, para hacer el análisis estadístico, se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales. Dentro de los resultados, una de las primeras preguntas que se realizó fue justamente cuál es la herramienta de IA generativa que más se utiliza actualmente. Y en este caso hemos tenido que en realidad es bastante sensata pues cercana a lo que se espera, el uso de ChatGPT, pues por sobre el 60%, un 15% que utiliza Gemini, Siri, y bueno, se obtuvieron más o menos como unas 12 diferentes herramientas y más o menos un 5% que indicó que no utilizan ningún tipo de herramienta de IA. Bueno, cuando hicimos igual la discusión, encontré algunos estudios que indicaban que más o menos estos valores son muy similares en varios estudios previos, 60, 65%.
Con respecto a los resultados del modelo estructural, las ecuaciones estructurales, debo decir que en este caso la persona que sabe estadística es Ángel. Con él estamos trabajando fuertemente en este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, lo que nos dice este modelo de ecuaciones estructurales es que tanto la parte cognitiva de este test como la parte afectiva se relacionan significativamente con la ética, pues podemos ver un p-valor menor al 0,05, mientras que la parte conductual muestra un valor que en este caso no es estadísticamente significativo, es decir, no existe una asociación tan fuerte entre estas dos variables. De esta manera nosotros podemos inferir algunos resultados. Por un lado, bueno, que la ética no surge del uso frecuente. ¿A qué se refiere esto? Como nosotros pudimos ver en la parte inferior, la parte conductual, si ustedes recuerdan en las definiciones, explica eh, cómo este uso frecuente o de qué forma yo utilizo la IA y si esto despierta en mí, pues, un uso ético. Y los resultados indican, justamente en el estadístico, en el beta negativo, ligeramente negativo, establece que mientras la persona más utiliza esta IA, pues se reduce en este caso estos sentimientos de ética, del uso ético de la IA, lo cual no está bien. La segunda es que nos dice que es necesario comprender y reflexionar sobre la IA. Como pudieron ver en la parte superior, la variable cognitiva establece cuál es mi comprensión con respecto a cuáles son las implicaciones éticas que puede tener este uso de la IA. Entonces, mientras más yo entiendo sobre las implicaciones, sobre cómo funciona esta IA generativa, pues despiertan más sentimientos de uso ético. Y la última, la afectiva, que de igual manera, según esos sentimientos de respeto, de consideración, y demás hacia el uso, de igual manera esto influye a que exista un uso ético de la misma. Y finalmente, pues esto también nos demuestra que así como en pandemia nos vimos obligados, por ejemplo, pues, a virtualizar todo lo que teníamos, ahora nos vemos obligados también a poder alfabetizarnos en el uso de la IA y también en poder conocer cuáles son las implicaciones éticas que tiene. Esto llama, bueno, ya que estamos hablando de educación superior, esto nos llama a considerar que estos usos éticos de la IA, porque ya hablamos acerca de estas emociones, de esta comprensión, hablamos también acerca de esta conducta de utilizarlo frecuente o no frecuentemente, pero qué importante, y justamente ya que es creo que el foco de esta conferencia, de estas jornadas, saber utilizar de forma ética la IA. Hace algún tiempo hicimos una investigación, por ejemplo, de que se debería incluir energías verdes en los currículos de carreras de ingeniería en sistemas, de ingeniería en computación, por todas las implicaciones al medio ambiente que tiene el uso de dispositivos digitales, que son lo que vamos a ver también en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué no ahora también esta inclusión de parámetros o de ciertas consideraciones de ética dentro de los planes de estudio? Entender también y hacerle comprender al estudiante del uso crítico y de esta no dependencia de la IA generativa que lastimosamente se está dando. Y también entender que como docentes estamos obligados a tener una formación continua. Yo participé en un congreso el año pasado por octubre, me parece. Eran pocos meses desde que la IA generativa estaba bastante en boga y había muchos compañeros en la mesa que estábamos de discusión que no están de acuerdo, que no le dejan utilizar al estudiante. Y yo creo que casi un año después que posiblemente nos vamos a encontrar, muchos de ellos habrán cambiado su punto de vista porque pues, la IA generativa es parte de nuestra vida ahora. Finalmente, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta tecnología en la sostenibilidad? ¿Qué riesgos tiene? Hace poco en redes sociales se vio una noticia de que utilizaban IA generativa para producir unas imágenes tipo caricatura. Bueno, no sé realmente el término, no lo hice. Y se podía ver en redes sociales que en las noticias también que había un gran consumo de agua y de otros recursos solamente por haber hecho estas imágenes, más allá de todas esas preguntas que nosotros le hacemos continuamente. Entonces, esto va de la mano con una gran extracción de recursos, todos esos residuos electrónicos. Si bien ya conocemos que todas las redes sociales, Meta, Instagram y demás, tienen granjas enormes de servidores debajo de la tierra para poder enfriar en agua,
por la cantidad de calor que produce este tipo de tecnología. Imaginémonos ahora con el uso de la generativa. Entonces, muchos residuos que de los cuales no estamos conversando y muchos documentales, por ejemplo, con respecto a los residuos, y debe haber unos mucho más grandes de residuos electrónicos ahora. Y pues también la necesidad de poder generar conciencia ambiental, tanto en nosotros como en nuestros estudiantes. En la parte regulatoria, ya para ir terminando, ha habido varias consideraciones regulatorias, la UNESCO, la OCDE, se creó esta ISO 42001 en el 2023. Tenemos normativa en la Unión Europea muy fuerte. Tenemos también iniciativas en Latinoamérica, México, Brasil, Perú. En Ecuador, por ejemplo, existen tres proyectos de ley relacionados con el uso de la IA, pero lastimosamente solo uno de ellos tiene, yo creo que, esta visión para futuro. Y pues lastimosamente, como estamos en una transición de Asamblea Nacional, entiendo que esto demorará todavía, pero es una necesidad en cada uno de los países. Y en el punto número tres también es importante en cada una de nuestras universidades, de nuestras instituciones, de nuestras empresas, el poder generar políticas del uso de la IA que sean claras y que se puedan socializar tanto a docentes como a estudiantes. Algunas conclusiones. La ética, pues en la IA, como podemos ver en este estudio, que es algo, pues en Ecuador, tal vez lo explicamos en otra parte del mundo y de paso estamos abiertos a poder hacerlo, tal vez nos dé otros resultados, pero en esta muestra por lo menos se puede ver que la IA pues depende mucho de cómo conozcamos y de qué sintamos cuando la usamos, y que lastimosamente mientras más frecuente sea el uso, mientras más normalizado sea el uso, menos vamos a reflexionar sobre la implicación ética y vamos a tener un consumo responsable. Y pues finalmente que la educación superior no está exenta de esta y tenemos que aprender a integrar esta ética, esta sostenibilidad y manejar gobernanza sobre el uso de ella. Para lo cual, nuevamente recalcamos el uso de políticas claras, la capacitación del docente y la integración de los planes de estudio del uso de la IA y también de este enfoque en sostenibilidad. Como yo les comentaba, esta ponencia es parte de un estudio que realizamos hace poco, que hicimos este año. Está publicado en la red de sostenibilidad de MDPI. Aquí está el enlace para que ustedes lo puedan ver. Si es que es de su interés, pueden abrirlo. Se va a ver un poco más amplio todo lo que he conversado. Y pues eso de mi parte, agradecerles mucho por la atención y presto para las diferentes preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias al investigador Jorge Buele por este excelente trabajo y además, sin duda, iremos a la revista para profundizar en tu obra, que tiene una implicación ética extraordinaria. Y entonces, para cerrar este bloque, vamos a darle la palabra al investigador Eduardo Gutiérrez, precisamente con los estatutos éticos y antropológicos de la inteligencia artificial. Creo que incluso le va a servir todo lo que se ha hablado, digamos que de un entrante, ¿verdad? Suculento acerca de la cuestión ética con la inteligencia artificial. Tienes la palabra, Eduardo, y muchas gracias. Vale, vale, gracias, gracias a ti. ¿Se ve bien la pantalla, Sí, la perfecto, presentación? sí. Genial. Bien, pues yo creo que el título de mi comunicación es bastante ilustrativo de qué es de lo que quiero hablar. Efectivamente, como ha comentado la moderadora, el asunto del que voy a hablarles es, a mi juicio, el gran desafío al que se enfrenta no solo la ética de la inteligencia artificial, sino diría la filosofía moral contemporánea en general, que es el tema de, el estatuto ético y antropológico de las inteligencias artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como tienen en la diapositiva, el asunto de si las inteligencias artificiales son o no sujetos morales, es decir, si tienen o si deberían tener derechos y dignidad. Tendríamos que aclarar un poco si, en el caso de que aceptásemos que son sujetos morales, si lo son en calidad de pacientes o de agentes morales, pero como esto nos llevaría demasiado lejos, vamos a quedarnos simplemente en discutir este asunto en términos más bien generales, digamos. Y en realidad yo no voy a dar mi opinión, porque creo que sería echar más leña al fuego, aunque quizás sí que lo haga, pero es inevitable hacerlo. Pero lo que me propongo más bien es construir el escenario en el que se dan cita
todas las posiciones que entran en esta disputa. Es decir, digamos, el tablero para un estado de la cuestión del estatuto ético y antropológico de las inteligencias artificiales. Y para ello lo que voy a hacer es diseñar una tabla en la que clasificamos las teorías que se pueden esgrimir o que de hecho se han planteado a este respecto. Y esta tabla la construyo a partir de dos criterios. El primer criterio es la teoría del espacio antropológico del filósofo español Gustavo Bueno. Bueno, excuso decir que yo les hablo desde España, participo activamente en la escuela de filosofía creada por este importante filósofo y de su filosofía moral me voy a quedar con este recurso que me parece que es importante. Por decirlo brevemente, espacio antropológico es el ámbito ontológico en el que se desenvuelven los seres humanos y las relaciones entre las personas humanas. Toda vez que damos por supuesto, porque esto es algo que el primero que nos lo señaló fue Darwin y luego la genética, la biología, la etología, que ese espacio de lo humano está envuelto por un espacio de lo no humano, de lo no antropológico. Bien, este espacio antropológico se compone de tres ejes. El eje circular es el eje de las relaciones entre las personas humanas. Relaciones familiares, relaciones sexuales, relaciones jurídicas, como la imagen que lo representa, políticas, relaciones éticas. Por decirlo utilizando un concepto de la ética aplicada o de la tradición filosófico-moral, el eje circular es el círculo de reconocimiento moral. Es donde incluimos a todos aquellos sujetos a los que les reconocemos dignidad y derechos. Luego tendríamos el eje radial. El eje radial es el de las relaciones entre las personas humanas y las entidades inhumanas o inanimadas, mejor dicho. Pueden ser entidades inanimadas naturales, por ejemplo, la agricultura es una actividad radial, o aquí también incluiríamos todos aquellos artefactos, aquellas tecnologías, aquellos instrumentos que han sido producidos por el ser humano. Pues qué sé yo, desde el ordenador que estoy utilizando para hablar con ustedes. Eso sería la relación que yo mantengo con el ordenador, es una relación radial. Pero el ordenador es un instrumento que me está permitiendo entablar una relación circular con todos ustedes a través del discurso oral. Y por último tendríamos el eje angular. El eje angular es el eje, por decirlo rápidamente, donde nosotros desde nuestro ateísmo materialista incluimos las relaciones religiosas. Las relaciones con lo que llamamos los númenes, no los dioses, los númenes. A nuestro juicio, el origen de la religión, desde un punto de vista ateo y materialista, son las relaciones que los homínidos del Paleolítico mantuvieron con los animales de la megafauna del Pleistoceno. Esos son los númenes, el dientes de sable, el mamut, que son entidades no humanas, pero personales, a las que le reconocemos una vis cognitiva y una vis apetitiva, es decir, una voluntad y un entendimiento, de cuyas acciones depende nuestra vida y nuestra muerte. Las relaciones religiosas, aunque pueden servir para cohesionar la moralidad de un grupo, no son relaciones éticas. Por decirlo con Nietzsche, podríamos decir que son relaciones que están más allá del bien y del mal. La relación de sumisión o de subordinación de un sujeto humano ante un dios no es una relación ética, es una relación religiosa, no tiene nada que ver. Bien, entonces la cuestión sería discutir dónde incluimos a las inteligencias artificiales, en cuál de los ejes del espacio antropológico están las inteligencias artificiales o deberían estar. Si las incluimos en el eje circular, las estaríamos reconociendo como sujetos morales y como personas, con los cuales mantenemos relaciones de amistad, familiares, económicas, éticas, etc. Si las incluimos en el eje radial, las estamos considerando cosas o instrumentos sin derechos y sin dignidad. Son cosas, artefactos de los que con los que nos relacionamos instrumentalmente para facilitarnos ciertas actividades y operaciones de la vida cotidiana, como el robot de cocina que nos ayuda en las actividades culinarias. Y si las incluimos en el eje angular, las estaríamos considerando como nuevos dioses tecnológicos o digitales, ante los que la humanidad, si no se ha sometido ya, se someterá en un futuro próximo. ¿Cuál es el problema?
cuando tratamos de incluir a las inteligencias artificiales en este espacio antropológico, que hay muchos tipos de inteligencias artificiales. Inteligencia artificial es una idea genérica que incluye muchos tipos diferentes. Nosotros, para poder aclarar esto, vamos a establecer una clasificación que he llamado clasificación moralmente significativa. Es decir, vamos a clasificar distintos tipos de inteligencias artificiales teniendo en cuenta los que desde una ética materialista consideramos los componentes fundamentales para reconocer a un sujeto como sujeto moral, que son lenguaje articulado, un lenguaje articulado con el que ese sujeto pueda expresar la conciencia interna, el yo soy el que soy, y con el que pueda expresar sus estados mentales internos. Por otro lado, el cuerpo. En una ética materialista, el cuerpo es fundamental. Sin cuerpo no hay sujeto moral alguno. Por otro lado, tercer componente, la autonomía operativa, es decir, un cuerpo que pueda operar, manipular con los elementos del entorno y pueda producir acciones éticas, virtuosas o viciosas. Y por último, aquí estoy de acuerdo con Emmanuel Levinas y con la etología, que demostraron la importancia que tiene el rostro en la atribución de reconocimiento moral, el rostro como atributo o como condición de posibilidad para una relación empática con el otro. Pues bien, teniendo en cuenta esos componentes, he clasificado tres tipos de inteligencia artificial. De menos papeletas para estar en el eje circular a más. Por un lado tenemos los algoritmos, que los algoritmos son un cerebro digital sin cuerpo, por decirlo rápidamente. No tienen cuerpo, no tienen tampoco autonomía operatoria y no tienen, por supuesto, rostro. Aunque hay algunos algoritmos que sí que pueden tener lenguaje articulado. Dentro de los algoritmos distingo dos subtipos. Algoritmos simples, por ejemplo, aquellos que nos sirven para, que nos ayudan a seleccionar una película cuando queremos entretenernos con una plataforma digital o a encontrar música nueva. Y algoritmos complejos, dentro de este grupo incluyo los chatbots. ChatGPT, como el ponente anterior ha hablado de ChatGPT y de Gemini, yo los incluyo aquí, que ya sí que cuentan con ese componente importante del lenguaje articulado. Luego tendríamos las máquinas. Las máquinas, a diferencia de los algoritmos, ya sí que poseen un cuerpo, un fenotipo, un hardware y un sistema de inteligencia artificial integrado y tienen una autonomía operativa, pero es una autonomía operativa limitada relativa a los fines técnicos para los que ha sido diseñada. El ejemplo que se me ocurre es el del coche inteligente, he traído aquí a Kit, el coche fantástico. A lo mejor a alguno le suena, a algunos que sean más jóvenes seguro que no. Em, y por último, los robots. Los robots son el tipo de inteligencia artificial que tendría más papeletas para aparecer en el eje circular del espacio antropológico. Tiene un sistema de inteligencia artificial integrado en un cuerpo con una autonomía operatoria superior a la de las máquinas. No me atrevo a decir absoluta o idéntica a la humana, esto sería algo que podemos discutir después. Y dentro de los robots también hay muchos tipos diferentes. Hay que clasificarlos. Según la forma de su cuerpo, su fenotipo, los clasifico en robots anantrópicos, que son aquellos que no tienen forma humana, por tanto, aquellos con los que es más difícil establecer una empatía. El ejemplo es el de Spot, este robot zoomórfico con forma de perro. Y luego los robots antrópicos, que son aquellos que tienen forma humana y por tanto sería más fácil reconocerlos como sujetos morales. Y dentro de los robots antrópicos distingo dos, según si tienen o no rostro. Robots antrópicos humanizados, como Sofía, tienen rostro y son capaces de expresar emociones a través de su gestualidad. Y robots anantrópicos no humanizados, como Baxter, que aunque tengan un cuerpo humanoide, pues no tienen rostro. Bien, al cruzar estos dos criterios, obtenemos una tabla con 9 teorías sobre el estatus o el estatuto ético y antropológico de las inteligencias artificiales. Tenemos teorías circulares uno, 2 y 3, que son aquellas que reconocen que las inteligencias artificiales son personas o son sujetos morales con derechos y dignidad. Teorías radiales 4, 5 y 6 que las reconocen como cosas, es decir, no tienen sujetos y dignidad, no son sujetos morales.
y teorías angulares 7, 8 y 9 que reconocen que son nuevos dioses ante los que nos someteremos. Entre las 9 teorías se puede, bueno, he establecido un montón de relaciones lógicas de compatibilidad, incompatibilidad. Por ejemplo, la uno, 4 y 7 son teorías muy poco exigentes, sobre todo la uno y la 4. Es decir, ya el propio ChatGPT podría ser una persona. En cambio, las teorías 3, 6 y 9 son más exigentes. Exigen por lo menos que haya un cuerpo operatorio. Es decir, que la teoría 3, aun siendo circular, podría entrar en contradicción o en incompatibilidad con la teoría 1. En cambio, la teoría 1 podría aceptar a la teoría 3. Decía que no iba a dar mi opinión, pero bueno, la voy a dar. Desde nuestras coordenadas sistemáticas, las del materialismo filosófico de Bueno, estamos aquí, en la teoría 6, que niega que los robots, que son los que más cerca están de lo humano, sean personas o sujetos morales. Por tanto, también negamos que lo sean las máquinas y que lo sean los algoritmos. Nosotros consideramos que las inteligencias artificiales están en el eje radial, son instrumentos con los que no se puede entablar una relación ética, aunque a su través sí que podemos realizar. Es decir, yo con el ordenador no puedo tener una relación ética, pero me sirve como mediador para las relaciones que estoy manteniendo con ustedes. Luego, bien, no sé si me queda mucho tiempo, voy a ir muy rápido para llegar a las conclusiones, sin agotar el tiempo que amablemente se me ha concedido. He encontrado o he buscado varios ejemplos de cada una de estas teorías. Voy a pasar muy rápido por ellos. Por ejemplo, de la teoría 1, Nick Bostrom defendía desde su sensocentrismo que ChatGPT era capaz de sentir y por tanto era un sujeto moral. Serri Tarkel habla también de cómo estamos humanizando a los dispositivos digitales, a las inteligencias artificiales incorporadas a ellos. Luego también hay ejemplos ficticios del cine. Por ejemplo, la película Her, quien la conozca, pues es un ejemplo claro de una relación amorosa con un chatbot. O HAL 9000 de 2001 Odisea en el espacio, que cuando Dave intenta apagarlo le dice, no, siento como mi mente se apaga. Le estaba engañando porque no podía sentir nada. La 2, Daniel Dennett. Bueno, voy a pasar rápido, si no va a ser mucho tiempo. En la 3 aquí ya sí que en la teoría número 3 empezamos a ver varios ejemplos. Es una de las teorías que en los últimos 20 años se le está concediendo más beligerancia. Mark Coever, el libro tan famoso de David Levy, que dice que a partir del año 2050 los seres humanos mantendremos relaciones sexuales con los robots y será algo habitual. John Danaher, desde el conductismo, dice que si los robots se comportan como humanos, tienen los mismos derechos que los humanos. Y luego aquí también hay muchos ejemplos ficticios. Blade Runner, los replicantes de Blade Runner, el hombre bicentenario, el David de IA, la película de Spielberg, son ejemplos claros de robots que se confunden con humanos. Eh, ejemplos de la teoría 4, ejemplos de la teoría 5. Aunque antes he dicho que en la teoría 3 hay muchos autores que toman partido por ella. Sin embargo, a mi juicio, tal y como el estado de la cuestión que he podido realizar, los artículos que he podido y los libros que he podido consultar en los últimos meses, es la teoría 6 en la que más autores conviene. Es decir, que, bueno, lo vamos a ver ahora en las conclusiones. Por ejemplo, Luciano Floridi, que es el que plantea la posición ortodoxa que dice que reconocerles derechos morales a los robots es impensable. No podremos hacerlo nunca. Y en la misma línea, pues Vincent Miller, Makela, Hayek, etc. Luego aquí ya me ha costado un poquito más encontrar algún autor que sostenga que son dioses. He encontrado ejemplos, digamos, oblicuos. El modo diablo del ChatGPT, podríamos identificarlo como un numen. Estos monolitos que aparecen en la película 2001 de Kubrick, si los reconocemos como máquinas, podríamos atribuirles una suerte de divinidad luminosa. Y de nuevo, pues ejemplos ficticios para la teoría 9. En fin, las conclusiones, para no entretenerles más. Para la mayor parte de los expertos que disputan esta cuestión acerca del estatuto ético y antropológico de las inteligencias artificiales, todos o la mayor parte de ellos están en el grupo 6 de teorías. Es decir, las inteligencias artificiales no son sujetos morales, ni tampoco personas, sino cosas o artefactos. Por tanto,
no pueden, no tienen ni pueden tener derechos morales y dignidad. Ni siquiera los robots, que son los que desde una ética materialista más cerca están de los sujetos humanos. Por tanto, esta es una pregunta que lanzo para quien quiera hacerse cargo de ella. ¿Qué es lo que les hace falta a los robots para incluirlos en el eje circular, para reconocerlos como sujetos morales? Ya no digo como personas, porque quizás eso sea un salto al vacío, pero por lo menos como sujetos morales. ¿Qué les hace falta? ¿Qué no poseen? Y en caso de que demos con aquello que no poseen, la siguiente pregunta sería, ¿lo podrán poseer en algún momento? En fin, muchas gracias a todos y si me he pasado de tiempo, disculpa. Disculpe. No, 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 Eduardo, muchísimas gracias. Y no fue gratuito que te pusiera al final. Es que sabía que ibas a tocar ya de una manera mucho más argumentada desde el punto de vista incluso ya más jurídico, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero no te vayas porque de la misma manera que has cerrado el bloque, creo que también tú vas a cerrar conclusivamente con tu opinión autorizada lo que hemos estado hablando aquí. Incluso para que nos des la respuesta de la pregunta que inteligentemente nos dejas al final. Entonces vamos a las rondas de preguntas, ¿no? Aprovechando muchísimo el tiempo, nos quedan 20 minutos, estamos bien. Quizás no podemos hacer todas las preguntas, pero por lo menos aquellas que nos parece que pueden ayudar más, ¿no? A todos a entender este fenómeno con el que convivimos, ¿no? Día a día. A Christopher le están preguntando, me parece que es muy interesante, que ¿cuáles pudieran ser, en tu opinión, las medidas más urgentes a nivel político institucional para ir reduciendo la brecha digital en Chile y en Latinoamérica en general? Bueno, como lo expuse, el tema es muy multifactorial, no es solo con entregar el computador. Entonces, elevando un poco la consulta a algo más global que simplemente un computador, algo más físico, yo creo que la primera medida es entender y garantizar como un derecho básico la conectividad y acceso al medio digital. De ahí devenga lo que significaría el equipo, la alfabetización y todo lo demás. Pero yo creo que constitucionalmente hablando, como el derecho al agua o a la educación, ya es necesario entender que la conectividad es un derecho hoy día, si no, la persona se queda atrás. Entonces, como que para mí esa es la primera. Luego vendría implementar subsidio de acceso a dispositivos. Y tercero, no cual menos importante, es la alfabetización digital crítica. Yo creo que como asignatura quizás en la educación, como programas municipales a nivel comunal, etcétera, poder alfabetizar a a la población. Ese sería como mi orden propuesto, muy a grosso modo, sin hacer un estudio, pero, por ejemplo, Paraguay o Ecuador o Colombia han hecho estos proyectos hace años atrás y han dado resultados. De hecho, si no me equivoco, hay un par de planes que los tengo por acá, los anoté. El plan Ceipal y el plan Ibirapita de Uruguay son de ejemplos a seguir para cerrar la brecha. El 2007, Ceipal proporcionó computadoras y acceso a Internet a estudiantes docentes de escuelas públicas y Ibiparita a tablet a jubilados. Entonces ellos van cerrando la brecha y desde ellos son un hub de tecnología en América Latina. Entonces hay que un poco mirar a los vecinos y por ahí. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que yo misma te la había hecho, pero ya yo la quito porque sé que Eduardo lo va a responder al final, porque aún en esas brechas y en esas desventajas creo que queda todavía una ventaja, ¿eh? Para aquellos que no tienen ese acceso a veces tan apabullante, de la tecnología. Pero yo sé que Eduardo se va a referir a eso. Así que vamos a darle la palabra a Jorge, porque hay una pregunta que le estamos haciendo y que es precisamente qué estrategias deben utilizar los docentes, porque has hablado del tema de lo que puede generar el uso excesivo de la inteligencia artificial y bueno, has puesto los ejemplos de los estudiantes universitarios. ¿Qué estrategias deben utilizar los docentes para evitar el creciente fraude en los trabajos escritos de los estudiantes? ¿Y qué habilidades y competencias podrán debilitarse con ese excesivo uso de la inteligencia artificial en la realización de los trabajos académicos? Es Muchas decir, ¿cuál es tu gracias. parecer? Sí, muchas gracias, Yadira, y de igual manera gracias a quien hizo la pregunta, que yo creo que es Que una soy yo. situación... Ah, ya, está bien, gracias, Yadira. ¿Cuál es en este caso, el hecho de que esta situación nos afecta
a muchos de nosotros que no estamos vinculados, bien sea desde el lado de la docencia como el lado de estudiantes, o a quienes estamos en los dos lados, porque recuerden que también siempre estamos en constante capacitación y formación. Bueno, por el un lado, me gustaría la segunda parte de la pregunta, y es con respecto a las habilidades que se están debilitando, y creo que son bastante evidentes. En este caso, este poder de razonamiento, recordemos que se entiende por definición que Dios le dio al ser humano pues raciocinio con la oportunidad de que pueda tener pueda, digámoslo así, estar por sobre los animales o las bestias. Y qué importante para nosotros entender que son estas habilidades parte de lo que nosotros somos. Al estar nosotros formando profesionales, por lo menos, bien sea desde la parte ya secundaria, donde se va potenciando mucho más a nivel de tercer y cuarto nivel, el poderle enseñar al estudiante, al futuro profesional, que no puede depender de una herramienta que si bien está en su teléfono, está a su alcance. Los teléfonos, por ejemplo, en algunos documentales han sido familiarizados o se les ha dado como una equivalencia como una máquina tragamonedas, que dice que tú, cada que coges el teléfono, pues no sabes qué te va a traer. Te va a llegar un mensaje de una red social, un mensaje de un familiar. Entonces, va desde ahí, ¿no? Entretenimiento, tal vez un poco de libertinaje inclusive. Entonces, depender de un aparato y darle en este caso la oportunidad de que dirija tu vida, es algo que yo trato dentro de lo posible de hacer esa reflexión en clase. Independientemente del módulo o materia que esté dictando, trato de llevar esa reflexión. E inclusive a pesar de que soy ingeniero y todo, soy un poquito peleado con las redes sociales y con la tecnología porque no me gusta mucho a veces utilizarlo por ese tipo de cosas. ¿Y cuáles son las estrategias que debemos utilizar? Bueno, una pregunta compleja. Depende también bastante de qué es lo que estemos dictando. Si es que es un módulo práctico, bueno, la IA en este caso tal vez generativa nos podría ayudar con indicaciones, pero bien o mal la práctica no se puede reemplazar. Pero si hablamos ya de trabajos de tipo escrito, textos, que es una de las funcionalidades más fuertes de este tipo de tecnología, hablamos de un rendimiento, por ejemplo, en traducciones por sobre el 90% en algunos casos, sobre todo con los modelos actuales que están o sea, que están mejorados, perdón. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, lo que trato de igual pedir cuando quiero un análisis de un texto es que se generen organizadores gráficos. Por ejemplo, utilizamos herramientas como Ludichart, que hace que la persona deba sí o sí introducir el texto manualmente en tiempo real. Entonces, porque igual, recordemos que hay IAs que también generan imágenes, también generan organizadores, entonces, lastimosamente hay IAs para todo, hay muchos modelos en diferentes herramientas. Entonces, de esta manera, la gente interactúa en tiempo real y pues tiene que escribirlo, no puede simplemente estar copiando y pegando. Y sobre todo también trata de hacer actividades en clase, porque dejar actividades para la casa sí es darle la puerta abierta a que vaya de la mano con lo que yo les comentaba, que es con la parte conductual que nos decía, que mientras más utilicemos la IA, más lastimosamente más perdemos esa capacidad de identificar ese uso ético. Entonces, es una recomendación para todos nosotros pues, utilizarla dentro de lo posible para cosas puntuales y que no lleguen a reemplazar esas habilidades que son necesarias para todos nosotros. Gracias, Yatra. Muchísimas gracias, Jorge. La pregunta la hice porque trabajo en el mundo universitario con maestrías constantemente. Veo este tipo de cosas y la verdad que sí, me preocupa la capacidad del pensamiento crítico, del razonamiento. Exactamente, por eso la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, antes de cederle la palabra a Eduardo, y no para ponerme de ejemplo, pero este universo, es decir, este mundo de la inteligencia artificial, eh, lógicamente nos toca a todos y es cierto, desde el principio estamos viendo cómo estas brechas digitales ya después terminan siendo un problema ético, ¿verdad? Pero además un problema ético también está, como decía Eduardo, la propia consideración, a veces exageradamente humana, de la inteligencia artificial. Imagínate, Eduardo, yo rapidito te digo esto, soy cubana, es decir, toda mi vida lo hice en Cuba, he trabajado para muchos países de América Latina, Perú, Guatemala, he estado en Guatemala, ahora con Ecuador.
tropiezo con estudiantes que, bueno, Jorge no me deja mentir, incluso son bilingües, son quichua, no tienen ese acceso a la tecnología y vivo en los Estados Unidos, casi que, bueno, al pie, metafóricamente hablando, de Elon Musk y de toda la tecnología, da del robot en las cafeterías, haciendo las hamburguesas, en fin. ¿Qué te digo? Es un mundo es que puedo valorar esas brechas de una manera vivencial. ¿M? Y cuando te decía quiero que cierres es porque has hecho un estudio muy profundo de la cuestión ética de la inteligencia emocional. Entonces ya contigo nos van quedando 10 minutos, Eduardo. Vamos a dejarte con esta pregunta que te han hecho. Si actualmente seres humanos son capaces de contraer matrimonio con cosas o animales, podría establecer un tipo de relación horizontal de igual a igual con máquinas o robots. Si esto fuera así, si se entablara una relación horizontal, implicaría un reconocimiento personal y moral de estos seres o máquinas. Y esta pregunta la dejo justamente con que quería que sí ahondaras en tu opinión personal, respondieras la pregunta que habías dejado, esa pregunta motivacional del final, porque sé que lo vas a hacer de una manera autorizada, pensada, reflexionada y conclusiva. Así que tienes la palabra. Vale, espero no defraudar. A ver, por lo que respecta a la pregunta que me hacen en el chat, que lo agradezco mucho en primer lugar, claro, lo primero de todo es el punto de partida, que es el de que algunos sujetos humanos tengan la capacidad para contraer matrimonio. Claro, la capacidad. También hay ciertos estados de los Estados Unidos y seguramente en otros países donde se puede contraer matrimonio con un coche. Y eso no, no es óbice para que nos planteemos si un coche está en igualdad moral con nosotros. Mm, que alguien en su delirio quiera casarse con una inteligencia artificial como en la película Her, pues bueno, también hay gente que se cree que es Napoleón y no por ello legislamos en virtud de estas creencias. Y esto por un lado. Y creo que las relaciones horizontales tampoco son un criterio para poder valorar si aquello con lo que estamos en esa horizontalidad, perdón que se me acaba la batería, un criterio para valorar si aquello con lo que estamos en horizontalidad es un sujeto moral, porque también podemos mantener relaciones em, no mantenemos solo relaciones de horizontalidad, sino que incluso también hay relaciones de superioridad con respecto a máquinas. Yo qué sé, pienso en cómo la película Tiempos modernos de Chaplin, no hace sino basarse en la teoría marxista de cómo las máquinas se humanizan y deshumanizan al trabajador. Ahí el trabajador está en una relación de inferioridad respecto de una máquina. Pero eso quiere decir que la máquina en la medida en que entra en una relación tal con el trabajador, es un sujeto moral. O incluso ya no hablamos de superioridad. Un trabajador, yo, trabajé durante unos cuantos años en una fábrica, era más compañero de la máquina que tenía 8 horas delante de mí que de la persona que estaba a 2 metros. Pero eso no quiere decir que yo le haya reconocido sujetos, derechos morales a la máquina. Entonces creo que requiere una perspectiva no puramente, ¿cómo lo podría decir? Subjetiva. Aquí podríamos trabajar con las perspectivas de Pike, del antropólogo de Emick y Ethic. Yo, Emick, creo que esa máquina con la que me estoy relacionando es una persona, pero puede que yo esté en un delirio. Ethic, objetivamente, no tiene por qué serlo. ¿Y qué podría estar aquí desempeñando la perspectiva Ethic? Yo creo que aquí la clave está en las instituciones y en instituciones que tengan un poder coactivo para obligarnos a quienes, digamos, estamos introducidos en sus dinámicas a reconocer como sujetos morales a esas entidades que tales instituciones nos dicen que son sujetos morales. Me estoy refiriendo fundamentalmente al poder que tienen los estados. Si no me equivoco, es Arabia Saudita, creo recordar, no lo estoy diciendo de memoria. Al robot este Sofía, que es el que tiene el rostro, es el más avanzado de los que hay a día de hoy. Le,
en Arabia Saudita se le ha reconocido como poseedor de derechos humanos, pero más que nada como digamos, como un trabajo de exploración. A ver a dónde nos lleva esto, a ver cuáles son las implicaciones que tiene esto. Y luego, una vez que reconocemos que estas instituciones, estos aparatos estatales son los que tienen al final el poder coactivo suficiente para meter a las inteligencias artificiales en el eje circular, nos tendríamos que preguntar, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué Estados Unidos lo hace y no lo hace China? O al revés. ¿Cuáles son las tramas geopolíticas que están detrás? Yo creo que al final, otra vez más, la guerra y la ética se dan la mano. Em, no sé si a lo mejor me he ido mucho por las ramas. No lo No, sé, estoy divagando. Reconozco que estoy divagando. para 2 minuticos para responder la Vale, pregunta que nos dejaste. Vamos a... vale. Yo creo que aquí lo primero que quiero decir es quiero recordar aquello que decía el fisiólogo Du Bois-Reymond, lo de ignoramos e ignorabimos. Es decir, ignoramos e ignoraremos. Bueno, yo de momento creo que podemos decir que sobre si las inteligencias artificiales pueden pueden ser sujetos morales, de momento creo que no podemos decir que no lo ignoramos, yo creo que no lo tienen. Ahora bien, en el futuro no tengo muy claro por dónde va a ir la cosa. No sé si, viendo el desarrollo exponencial de estas tecnologías, no sé lo que en el futuro podrá darse. ¿Por qué creo que a día de hoy yo sostengo que no son sujetos morales? Hay, por mucho que puedan estar cerca de nosotros en su cuerpo, en su autonomía operatoria, en su rostro, en lenguaje articulado, estoy de acuerdo en lo que ha dicho aquí Javier Araya, que ha mencionado la diferencia del cuerpo humano respecto de los cuerpos artificiales. Y es que nuestro cuerpo, nosotros tomamos como base de toda la antropología filosófica el desarrollo de la ética, de la etología, de la antropología, de la zoología, de la biología, de la genética. Nuestro cuerpo es una máquina que es el resultado de millones de años de evolución. Y una de las claves de esos millones de años de evolución puede que parezca una perogrullada, pero me parece que las perogrulladas hay que analizarlas, porque por perogrullada se da por evidente y tienen mucho interés. Y es que, ¿por qué les reconocimos a los animales derechos morales? Cuando se venía reivindicando que se parecían a nosotros, pues en el siglo XV ya se decía, había, digamos, un pensamiento teológico obstativo de ello. ¿Cuándo se empieza a reconocer? Justo cuando la etología, por, digamos, la ola iniciada por Darwin, demuestra no solo que se parecen conductualmente a nosotros, sino que hay una filiación biológico-genética entre ellos y nosotros. Esa fue la clave. No es casualidad que el desarrollo de la consolidación de la etología coincida con el momento en el que empiezan a entrar en auge las éticas animalistas. Creo que ahí esa es la gran diferencia. El cuerpo y que nuestro cuerpo tiene una filiación, tiene una evolución biológica histórica de millones de años que nos conecta con otras entidades, con una genética y con una biología semejante a la nuestra, que son a las que podemos reconocer sujetos morales. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, a Leonardo, a Eduardo, a Jorge, a Christopher. Excelentes presentaciones. Y bueno, las gracias también a nuestro centro interdisciplinario, al CIEPE, a sus organizadores. En lo personal, como secretaria ejecutiva del centro, la verdad que me voy, me imagino que Nicolás igual. Nos vamos ahora al panel de expertos con Javier Fatá, pero nos vamos llenos de regocijo por esta mesa redonda. Y como ha de ser, para que la ciencia avance, nos vamos con unas cuantas certezas, pero nos llevamos muchas dudas y muchas interrogantes. Para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias y bueno, cedemos la palabra entonces a al presidente de nuestro centro interdisciplinario. Gracias a todos.